Vamos de vuelta. Supongamos que este es el modelo que vimos la clase pasada, donde tenemos una factura, nota de crédito y nota de débito, que extiende el documento legal, donde tenemos el cliente, la empresa, la fecha de emisión, la letra, el número y el total. Con este modelo también tenemos una clase negocio, que tiene un método crear factura, crear nota de crédito, crear nota de débito, y un array de documentos legales. Por ende, esto va a tener muchos documentos legales. O sea, el negocio va a tener muchos documentos legales. Tal vez te iba a preguntar, profe, de que estabas recorriendo y no tenía el array puesto. 0 a muchos. O sea, esto puede tener 0 o muchas facturas o muchos documentos legales. Entonces, tenemos que el negocio tiene un array de documentos legales. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque por herencia. Yo en el array de documentos puedo crear una factura, o sea, hacer un new de factura y guardarlo en un array list que sea documento legal, porque factura es un documento legal. Lo mismo con nota de débito y nota de crédito. Ahora, supongamos que el usuario nos pide crear un reporte de este estilo, que salga por pantalla a fin de día todos los documentos que se crearon. Entonces, y quiere ver qué empresa fue la que emitió el documento, el cliente, el tipo de documento, la letra y el total. Entonces, yo necesito sacar este reporte. ¿Cómo sacaríamos este reporte? Bueno, negocio debería tener un método que se llame imprimir reporte o generar reporte, que se encargue de iterar el array y me diga de que, o sea, imprima este reporte. Entonces, si vamos al Nazi Schneiderman, tendríamos en la clase negocio un método que sea imprimir reporte, que va a recibir el array list de documentos legales. Perdón, Pablo. Sí. Si estás dentro de la clase de negocio, no es que ya conoce los documentos legales que tiene. Sí, entonces vamos a ponerle, sí, que que no recibe ningún parámetro, que use el de la clase. Esperen que... No, tenés que, de donde tiene las cuatro flechitas, Si lo arrastras hasta el... lo arrastras hasta abajo a la derecha. Abajo. Abajo en el tachito de basura. Ah, el tachito. Ay. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, y acá la clase debería tener una variable. No, pero esto lo quiero poner a nivel de... Bueno, no me salió esto. Acá, documentos es atributo de la clase negocio. Entonces, lo que yo voy a hacer es, por cada, meto un for, o sea, por cada documento legal, voy a hacer una, voy a poner una salida, donde voy a poner, por ejemplo, d.get empresa.get nombre. Porque si miramos el diagrama, la empresa tiene un nombre, o sea que yo al documento legal le digo dame la empresa y a la empresa le digo dame el nombre. En realidad acá, en vez de hacer eso que yo hice, debería tener un... Claro, si no rompes atributo, el encapsulamiento. claro, ¿no? porque yo voy a romper Método. el encapsulamiento si hago eso. Entonces tendría que tener un método que se llame getNombreEmpresa. Claro. Vamos a agregarlo. Pero ¿no sería una empresa el get nombre empresa? No, vamos a poner acá como atributo get. O sea, también en documento legal, pero en Sí, empresa tiene que estar el get nombre. Ahí está. String y público. Claro, sí, acá tendría que estar. Okay. Yo tengo entendido que no es necesario crear los getters y los setters en las clases, pero eso se los confirmo después. Bueno, acá yo tengo get nombre empresa, entonces vamos a la Schneiderman. En vez de hacer esto, que rompe claramente el encapsulamiento, ponemos directamente get nombre empresa. Nombre empresa.
voy a poner otra expresión que sea el guioncito. Otra expresión que más pedía. El cliente. Y acá tenemos algo para lo del Get cliente. cliente. Acá tendríamos que Get hacer lo cliente. mismo. Get cliente, lo que debería hacer es llamarse, en vez de get cliente, vamos a cambiar el nombre, poner Ese get. string final no se lo podrías pedir al documento legal y listo. En vez de tener que armarlo parte Claro. a parte. Sí y no. Ahora vamos a ver por qué no lo estamos haciendo así directamente. O un método que imprima directamente. Claro, es lo mismo que decir. Ahí vamos a llegar al al problema que tiene esto. Bueno, hasta acá estos atributos, la empresa y el cliente lo tengo. Ahora yo acá tengo el tipo de documento. El tipo de documento quiere decir que si es una factura, me diga que es una factura, que si es una nota de débito, me diga que es una nota de débito, y si es una nota de crédito, que me diga que es una nota de crédito. Entonces, ¿cómo sé acá ese dato? ¿Cómo lo puedo resolver? Yo tengo documento. Con el get class name que nos habías Con contado el vos. get class name. Entonces yo lo que tendría que acá poner sería un bloque. Selección, una condición. Que sería esta. Ah, y ahí le pones Y acá punto. poner d.get class name. Ah, en un switch lo ponemos. Claro, porque yo tengo Ah, tres. Claro, verdad. En Sí. realidad, si no, en vez de usar debería usar este. Claro, y poner Y el get único. class name como Entonces, la condición. claro, d.get class name. En realidad, acá, fíjense una cosa. Si yo pongo, bueno, no, en este caso no va a fallar, pero supongamos que esto pueda ser null. Lo que tendría que hacer sería, el valor de la constante siempre es la primera parte de una comparación. Entonces yo tendría que hacer factura. En realidad acá no lo podría hacer. No, pero desde el Class name. negocio factura. No lo habíamos resuelto ya, no había un método en todas las herencias que era get tipo de documento. Creo que había un get tipo. Estaba ahí, pero porque que está overrideaba. está ahí, pero porque Ok. está spoileado. Ahora vamos a ver el por qué y por qué este no lo tiene. Igual, vamos a poner factura. Entonces acá tendría que escribir. Claro, tendrías que anidar if, entonces, ¿no? Claro, si es una expresión, acá tendría que poner Ah, es un lío. factura. Y lo mismo, acá tendría que poner, si es falso, una condición. Esperen que no me lo deja meter acá adentro. No es fácil. Es difícil, es como hasta que no Un se A genera veces Un la poquito se más ve arriba, todo. un poquito tarde más arriba. en lo que se Ahí. siempre. Ahí está. Ahí está, sí. Bueno, y acá tendría que hacer lo mismo que esto, pero... Esperen que... Acá, pero debería decir... Nota de crédito, entonces... Acá tiraría la expresión. Nota de crédito y si no, nota de... Get class name devuelve un string o, Sí, es o un vos string. comparás con ok. Si quieren, después se los muestro en Eclipse y van a ver qué es lo que devuelve. Y si no es una nota de crédito, no voy a meter otro if. Ya sé que es una nota de débito Nota en este de- caso, porque tenemos tres. Nota de débito Comelar. Y bueno, después sigo poniendo los diferentes. ¿Sabes qué me pedía más? Es la letra. Letra y por último, bueno,
d.get total. Bueno, esta parte de acá, fíjense, nosotros para poder hacerlo, tuvimos que decirle a este compararlo con factura. Si es factura, entonces le ponemos factura. Y a este compararlo con nota de crédito. Y acá poner nota de crédito. Y si tuviéramos más, tendríamos que empezar a anidar un montón de if. Para solucionar esto, empieza a jugar algo que se llama polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Es la capacidad que tienen los objetos de que yo le pueda mandar mensajes a objetos de la misma clase y que esos mismos respondan de manera diferente, depende de la clase en la que sean. En este caso, hay un concepto. ¿Yo qué tendría que tener acá para solucionar esto? Para en vez de tener un if esto, ¿qué debería tener acá? Switch. Un método que te devuelva el getClassName. Claro, el getClassName, pero lo tendría que tener acá, Sí. en documento legal. Entonces el documento legal debería saber, de alguna forma, qué tipo es. Pero yo acá, si yo en un documento legal le pregunto el class name a documento legal, me va a decir documento legal. O sea, no va a saber si es una factura, una nota de débito o una nota de crédito. La opción que habíamos visto la semana pasada es tener un método acá que diga tipo de documento, que me diga que es documento legal, pero que cada una de estas lo sobrescriba. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso en la última clase? Sí. Que habíamos dicho, bueno, si es una factura, sobrescribime el método documento legal e implementámelo. Ahora, ¿qué problema tengo? Cuando es un documento legal, ¿qué me va a salir? No, perdón, no entendí. ¿Cómo sobreescribir el método documento legal? Claro, ¿se acuerdan que en la última clase habíamos visto que las clases hijas podían sobreescribir el comportamiento de un método? Por ejemplo, este getTypo, yo acá puedo tener mi propia implementación de getTypo, reemplazando la implementación de la clase padre. Entonces, usando el tag override, lo que yo hago es sobreescribir el método getTypo de documento. Eso lo habíamos visto, ¿no? La clase pasada. Sí, para justamente identificar que no era nota, que no era factura, que no era nota Claro, de lo que débito vos o haces que era es... nota de crédito. No lo recuerdo yo. Bueno, Seguramente lo vimos y yo no me acuerdo. Debe estar en el video. Lo repasamos ahora, no hay bien. problema. El concepto de sobreescritura, o sea, la sobreescritura es una propiedad de la herencia que lo que me permite a mí es agarrar un método que fue definido en la clase padre y reemplazar el funcionamiento, ya sea reemplazarle el funcionamiento completo o agregarle cosas. Por ejemplo, este método getTypoDocumento, si nosotros lo implementáramos, vamos a hacerlo acá en el Nazi Schneiderman. Esperen que veo cómo crear una nueva clase. Arriba con el más. el más verde. Es La clase esta, vamos a ponerle documento legal. Y acá vamos a poner un método getTypo documento. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es decir return documento legal. Ahora, cuando yo creo una nueva clase, por ejemplo, factura, acá yo a factura le podría decir extends documento legal, y acá este método, si yo lo llamo de la misma forma, por ejemplo, getTypo documento, este método, cuando se ejecute, o sea, cuando venga un documento legal, que ese documento legal sea una factura, yo le voy a poner return factura. Entonces, cuando yo ejecute getTypo de documento de factura, en vez de ejecutar el de la clase padre, lo que va a hacer es reemplazar el funcionamiento de este getTypo de documento por este.
y me va a ¿No devolver hace factura. solo eso? Al ser extend, lo hace automáticamente porque es una factura. Claro, porque lo que vos estás haciendo Ok, es al poner un método que se llame igual, lo que estás haciendo es lo que se llama sobreescritura, o sea, reemplazas claro. el método de la clase padre con este. Ahora, si yo quisiera que se ejecute el documento de la clase padre y además ejecute algo propio, podría poner, por ejemplo, arriba y decir super.get tipo documento. Y acá el return no hace falta. Y después factura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este método? Cuando yo tenga una factura y yo ejecute el método getTipoDocumento, va a ser super, que lo que quiere decir es ejecutar el método de la clase padre, que este va a poner documento legal, y va a escribir documento legal. Y seguido de eso va a escribir factura. ¿Se entiende? El super es para ejecutar el El de método la que clase. está definido en la clase padre. Claro. Ok. Si yo no Entendido. quisiera hacer esto, esto lo podría directamente tirar. Y acá con esto reemplazo absolutamente todo el método. Entonces, si yo quiero hacer cosas que son comunes y después agregarle algo propio, con el super ejecuto el de la clase padre. Cuando en el constructor, en el Eclipse, cuando vean TP1, les dice super, bueno, lo que quiere decir es que va a ejecutar el constructor de la clase padre. Y luego va a ejecutar lo que esté definido en el método. Super siempre es la primera instrucción. Yo no puedo poner super acá abajo. Lo tengo que poner al principio de todo. Cuando estoy haciendo una sobreescritura. Y super aparece por más de que no haya herencia, ¿no es cierto? De que no tengas un extend. Claro, en el Eclipse sí, porque cuando vos creas una clase, en realidad todas las clases hacen extend de object. Ah, es verdad. Pero tiene sentido cuando hay herencia, obviamente. Sí, el Eclipse te lo pone porque sí. Acá también vamos a ponerle get tipo documento. Y acá le vamos a poner que sea nota de crédito. Y vamos a crearla por último la... Podés copiarla, que es Sí. solo cambiarle el nombre de la clase. Sí, sí, debería haber hecho eso. Documento y acá lo mismo. Retorno y le cambio. Y no hay manera de, por ejemplo, de retornar. Ah, pues un void, está bien. No, porque si retornaba algo, no sé, capaz había una forma de poner, no sé, this.type y que retorne el tipo del dato, pero no, claro, lo toma como un string. Claro, sí, podrías tener el string, pero acá no, en este caso no sería necesario. Claro. Bueno, fíjense, yo acá tengo los tres, tengo este método. Entonces, teniendo ese método, ¿yo puedo reemplazar este if? Sí. Y poner get tipo documento. No, porque te va a devolver siempre documento legal. Claro, siempre Porque me va a estás devolver accediendo a documento legal. documento legal. Porque D es un documento legal. Y D tiene el método que se llame getTipoDocumento. Hay una forma que se llama clase abstracta. O sea, hay un tipo especial de clase que se llama clase abstracta. ¿Qué diferencia hay entre una clase común o concreta y una clase abstracta? Bueno, la clase abstracta no se le puede hacer new directamente. O sea, vos nunca podrías hacer un new de una clase abstracta. Y la segunda razón de ser de una clase abstracta es que vos podés tener métodos abstractos. ¿Y qué es un método abstracto? Un método que no tiene implementación y que obliga a sus clases hijas a realizar la implementación. O sea, yo acá, este método, fíjense que si ustedes lo ven bien acá, ¿ven que qué tipo de documento tiene otro tipo de letra? No tiene, no es la misma tipografía que
No, está en cursiva. Está en cursiva. Bueno, esto lo que significa es que este método es abstracto. O sea, quiere decir que documento legal no va a saber qué es lo que hace un get tipo de documento, y las hijas van a tener que sí o sí decir cómo se implementa tipo de documento. Fíjense que acá tengo tipo de documento, pero con una letra normal, no cursiva. Y este acá también está con cursiva. Entonces quiere decir que esta clase es abstracta. Una clase va a ser abstracta si por lo menos uno de sus métodos es abstracto. O sea, que no conoce la implementación y que la implementación va a estar delegada a sus hijas. ¿Se entendió el concepto de clase abstracta? Sí. Sí, Más sí. o menos. Creo que ¿Para sí. qué, para qué se, una- para qué es, perdón, Fernando? Dale. En ¿Para qué este, se utilizaría una clase abstracta, Pablo? bueno, en este caso, tipo de documento, cuando tenemos documento legal, si nosotros lo tenemos concreto, este método, y lo sobrescribimos, cuando el documento sea un documento legal, ¿qué va a salir? Primero, yo podría crear un documento legal a secas, podría ser documento legal de igual a new documento legal. Olvídense que esta es abstracta. En el modelo que teníamos originalmente, ¿lo podría crear? Sí, sí. Sí, en el original sí, si es ¿Y abstracta. es dijiste que no. correcto eso? No, porque no hay ninguno No. que sea documento legal. en Claro, sí. exactamente. El negocio lo que me dice es, tengo facturas, notas de débito y notas de crédito, no documentos legales. Entonces, ya eso es una clave que me dice si la clase va a ser abstracta o no. El hecho de no poder crear una clase del tipo padre solo, por ejemplo, un animal, ¿yo podría hacer new animal? ¿Qué No. sería? ¿Un perro, un gato, un No, híbrido, no, una claro. quimera? Hay que No podés. clasificarlo. Lo Claro, tenés está que bien. clasificar. O sea, podés hacer un new perro, un new gato, un new loro o new híbrido, si quisiéramos. Pero nunca un animal a secas. Entonces, con Está esto bien. está pasando lo mismo. Yo nunca podría crear un documento legal a secas. O sea, entonces, eso ya me dice que de alguna forma mi modelo tendría que no permitirte crear un documento legal a secas. Ok. Pero además, ¿Y o sea, más allá de eso, perdón. sí, más allá de eso, yo tengo un método que yo acá no conozco cómo se va a implementar. Pero me interesa que cada una de las hijas sí sepa implementarlo, y lo van a implementar de manera diferente. Entonces, al tener ese tipo de métodos, ya automáticamente la clase se convierte en una clase abstracta, porque tengo un método que no sé cómo se implementa de manera general y cada una de las hijas sí sabe implementarlo de manera particular. Entonces, como tengo un método que es abstracto, la clase es abstracta, y como la clase es abstracta, no puedo hacer nunca un new de una clase abstracta. ¿Por qué no puedo hacer un new de una clase abstracta y sí de una concreta? Cuando yo reservo el espacio en memoria para la clase, el compilador tiene que saber ejecutar todos los métodos. Y si get tipo de documento no tiene cuerpo, o sea, no tiene, no sabe cómo implementarlo, ¿cómo el compilador va a saber qué hace este método? ¿Se entiende? Porque esta nunca se puede hacer un new. Sí. ¿Te Porque puedo hacer una pregunta Sí. cuando puedas? Sí. Por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? Entendí más o menos el concepto, pero en este caso concreto, ¿cómo nos podríamos dar cuenta nosotros que tendríamos que hacer una clase abstracta de documento legal y no de darle, por ejemplo, un atributo de tipo num que sea factura, nota de débito y nota de crédito, en vez de hacer una clase abstracta y reiterar el método en cada una de las clases hijas? Por el tema de la responsabilidad. ¿De quién es el tipo de documento? ¿Es un atributo de documento legal? ¿Saber de qué tipo es un atributo? Y todos los documentos legales van a tener un tipo, ¿no? Van a tener un tipo porque vos vas a crear una nueva factura, un nuevo débito y un nuevo crédito.
Claro, ahí no está puesto como Es el un tipo, atributo, pero es la pero clase. podría serla. Claro, no es un atributo Claro, del no es documento un legal. atributo. O sea, el tipo de documento no es un atributo del modelo. O sea, yo no guardaría el tipo, porque ya sé qué tipo es una factura. Yo cuando creo una factura le hago new factura. Ahora, la lógica de negocio me está pidiendo que yo pueda identificar a estas clases. Que me diga en un reporte, yo quiero, por ejemplo, no sé, un reporte que me salga así. Empresa 1, cliente 1, factura B por 900 pesos. Empresa 2, bueno, vamos a ponerle empresa 1 porque así. Empresa 1, cliente 1, nota de crédito B por 800 pesos. Cliente 2, una nota de débito por 700 pesos. Una nota de débito A por 700 pesos. Yo hoy creé todos estos documentos. Y el cliente me dice, yo necesito que esto salga en el report. Entonces, cuando yo creo factura, vamos a dejar esto, vamos a crear en la clase de negocio. ¿Cómo creo un método acá? A ver. No, tenés que hacer una nueva tarjetita. Sí. En vas a tener que hacer es uno por método. Sí, uno por método. Pero esto no lo puedo mover. Bueno, acá vamos a poner. Lo podés mover con las flechitas que están ahí en la tarjeta. La flechita. Ahí está. Pero lo tenés que ir cliqueando uno por uno. Sí, te sube de a uno. Te sube a uno y tenés que volver a subirlo cuando subió uno. No, subilo y ahí va a estar arriba. Subo. Ahí está uno, ahí subilo de vuelta, subilo de vuelta. Sí, no, lo que pasa es que yo no le hacía clic, entonces como no le hacía clic, no me la... Y acá vamos a ponerle crear factura. Y acá le vamos a poner como parámetro la letra. Vamos a poner. Vamos a poner los datos que están ahí, ¿no? La letra, empresa E. Sí. Y un array list de productos. No vamos a implementar todo, vamos a hacer lo general. O sea, que vamos a hacer la expresión de acá, va a ser factura F igual a new factura. Le vamos a pasar la letra, la empresa, el cliente y los productos. El constructor, supongamos que ya lo definimos. Esto lo habíamos definido la clase pasada en Eclipse, así que supongamos que esto ya estaba. Y segundo, lo que vamos a hacer es documentos.add la factura. Esto es lo que hace el método crear factura. Vamos a crear el método de negocio. Crear nota de crédito. Y este va a recibir como parámetro 3 parámetros, que 4.
que son el tipo letra, el tipo índice, y acá un motivo por el cual te hago una nota de crédito, M. Entonces yo que haría la expresión, lo primero que sería nota de crédito N igual a new. Pablo, mirá que el de instrucción es el amarillo y ese es el de... Ah, este es de la expresión, sí, perdón. Ahora lo cambiamos. E, C y M. Sí, este es el de la salida, perdón. No, este. Vamos acá, la expresión. Y acá haríamos lo mismo. Documentos, punto add. La nota de crédito. Pablo, ¿vos querés hacer una asignación o una instrucción? Porque ahí No, en una perdón. Una instrucción. Una instrucción, me parece. Este tendría Ahí que está. usar, sí. Sí, ese. Perdón. Y esos son los de entrada y salida. Sí, esto. Sí, perdón, esto es lo que quería hacer. Y este de acá. Esto de acá fuera. Y esto fuera. Bueno, ¿se entiende que lo que haría? Crear nota de crédito y esta clase sería negocio. La clase negocio, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, yo acá en crear factura, vamos a hacer, acá hice la misma burrada, vamos a arreglarlo. Si después se los paso. Voy a preguntar lo mismo que dijo el compañero ahí por el chat. Sí. Vos ahí, si vos tenés una lista de documentos legales, ¿vos podés agregar una factura directamente? Claro, porque por herencia, yo como tengo un documento legal, puedo guardar facturas, notas de débito y notas de crédito. Ah, no importa cuál de esos tres sea, vos los podés guardar así como está. No importa cuál de estos tres sea, yo voy a poder guardar a todos porque es de la herencia. Entonces, como factura es un documento legal, lo puedo guardar en una array list de documentos legales. Y si yo tengo una array list de facturas, no puedo guardar una nota de débito dentro, ¿no? Exactamente. Si yo tuviera una array list de facturas, no podría guardar notas de débito ni de crédito. ¿Se entiende la diferencia? Ah, de esa forma podemos tener distintos tipos de objetos, entre comillas, pero en realidad es el mismo objeto que es el documento legal. Claro. Puedo tener distintos objetos de la familia. Es. Entonces, volviendo acá, yo tengo crear factura. Cuando yo lo ejecute, me va a crear una factura y lo voy a guardar en documentos. Crear nota de crédito. Cuando yo lo ejecute, me va a guardar la nota de crédito en documentos. ¿Por qué? Porque documentos son documentos legales. Y una nota de crédito, acá lo tengo extiende de documento legal. O sea, es un documento legal. Es un documento legal. Entonces, en imprimir reporte, cuando yo esté iterando imprimir reporte, yo voy a tener que empezar a comparar el tipo de clase que es para saber de qué tipo es. Ahora, yo podría directamente, como yo dije que documento legal es una clase abstracta, que va a tener un método que se llame getTipoDocumento abstracto, le voy a tener que decir esta de acá se va, porque es abstracto, me va a quedar solamente la implementación de getTipoDocumento de factura, nota de crédito y de nota de débito. Esto es fundamental que esté cuando ustedes hagan el parcial. Si ustedes definen una clase como abstracta o un método que se sobrescribe, tienen que poner en el diagrama del Nash-Schneiderman la implementación de todos los métodos. O sea, no importa que sea un string. Si este método es abstracto, tenés que poner de todas las hijas la implementación.
Ahora, si el método es abstracto, nunca podrías poner la implementación de documento legal. O sea, no podrías tener clase, documento legal, ¿qué tipo de documento? ¿Por qué? Y Porque es eso no, abstracto. eso acá no se representa en el gráfico de acá del NASI, ¿no? Ni acá ni en el Java. O sea, cuando vos tenés un método abstracto, simplemente declarás la firma. Y en el NASI Schneiderman, si es abstracto, no lo pongo. Porque yo ya digo que el documento, que el tipo este ¿Cómo es sería abstracto. declarar la firma? Ponés Claro, public, en el Java sin las sería llaves. así. Toda la firma, pero sin el bloque de código con las llaves. Esperen que les muestro. Sí, lo cerrás, es como si estuvieras poniendo una variable, básicamente. Le pones el punto y coma en vez de las llaves y listo. Ah, punto y coma. Esperen que Ok. les muestro cómo es que se implementa. Pablo, tengo una pregunta. O sea, Sí. yo puedo en una clase abstracta puedo hacer la implementación de, no sé, todos los otros métodos menos uno. Claro, Y ese último, exactamente. Sí, ahora lo vamos solo a por ver. ese último método tengo que la clase termina siendo abstracta, ¿verdad? Sí, Ok. esto acá, fíjense, esta clase, documento legal, le pones la palabra reservada abstract, class, que es más, de hecho, esto lo Ok. tenemos que poner. Fíjense, documento legal, tengo acá toda la implementación del constructor, pero tengo este método getTypo que es abstracto. Entonces vos le pones public abstract, que devuelve, puede ser un objeto o void, el nombre del documento, los paréntesis y se acabó. No pones nada más, es como si declararas una variable. Entonces, cuando el compilador se da cuenta de esa, itera todas las hijas y le dice, tenés que implementar el getTypo. Si vemos a factura. Factura una pregunta. tiene de documento legal y fíjense que acá tengo getTypo. Me obligó a implementarlo. Una pregunta. Lo que hace. Perdón, ¿quién estaba? No, hablé en voz alta, perdón. Lo que hace un método abstracto es saltear y que directamente vaya a la hija, ¿sería? Claro, lo que hace un método abstracto es delegarle la responsabilidad de implementar ese método a las hijas. Entonces yo tengo un método... Es como un contrato. No, el contrato, eso es la interfaz, eso es otra cosa. Okay. Acá, como esto es abstracto, podría ser como un contrato, porque este obliga a hacer algo. Sería como encapsulamiento también, como que el padre le está diciendo, che, hijo, decí tu nombre, en vez de decir él el nombre del hijo. Claro, lo que pasa es, sí, es parte del... No es encapsulamiento, es delegar la responsabilidad, porque vos acá no estás encapsulando nada. O sea, le estás delegando la responsabilidad al otro. Encapsular sería esto, por ejemplo, que el setter y el getter, en vez de accederlo directo, vos accedes a través de un método. O, por ejemplo, no sé, el agregar detalle. Vos le pasas el producto y la cantidad y el detalle, y este método se encarga de crear el detalle y a manejar la lista. Encapsulamiento es eso. Ahora, método a hacer que una clase sea abstracta es que la clase padre le delegue la responsabilidad a las hijas. ¿Se entendió? Sí. Tengo una consulta. Vos dijiste que las clases abstractas no se pueden instanciar. Claro, o sea, no puedes instanciar porque tenés este método abstracto. Como el compilador no sabe qué hacer, no lo instancia, no lo puedes instanciar. Exacto. Entonces, el constructor de la clase de documento legal sería utilizado por las hijas. Las clases hijas, digamos. Claro. Bien. Acá factura hace lo que yo le decía. Esto de la sobreescritura de métodos, yo sobrescribo el constructor, factura, llamo al constructor de la clase padre, o sea, este de acá, y después termino haciendo, no sé, inicializo, por ejemplo, estos arrays y esta asignación. Claro, la única función del constructor es esta, es la de ser llamada por sus hijas, digamos, la del constructor padre. Claro. Porque no se puede instanciar. Claro, ¿por qué? Porque la clase abstracta. la letra, la empresa, el cliente y la fecha de emisión, esto
esta asignación es común a todas o sea, todas van a recibir estas, porque son los datos comunes. Entonces, en vez de crear un constructor y que cada uno de estos haga esta asignación, lo creo en la clase padre y que las clases hijas llamen directamente al constructor de la clase padre y si necesitan hacer algo más, que lo hagan abajo. Entonces, por ejemplo, nota de crédito, simplemente llama y hace esto. Bueno, y acá tiene otra lógica, pero no se encarga de setear la empresa, el cliente y la letra. O sea, lo hace el constructor de la clase padre. Y acá en el enlace Schneiderman lo diagramamos de la misma forma. Yo voy a crear el constructor de factura, por ejemplo. Vamos a crear el de documento legal. Perdón, Pablo, Sí. tengo una consulta. Estoy un poco perdido. ¿En qué situaciones usarías clases abstractas concretamente? Ahí lo vemos. Para que vamos a crear cada constructor. Gracias. String. Letra. ¿Qué más teníamos? String. Fecha, a ver cuando creamos crear factura. Y la letra, empresa y cliente. Cliente. Sí. Entonces acá usar este. Ahí. Cliente es el atributo C. Y letra, vamos a ponerle letra también. Esto sería, acá sería dis, el dis punto. Ahí está. ¿Se entiende lo que hace este constructor? Sí. Tendrías que borrar el void para que sea... El void, sí, esto hay que sacarlo para que sea el constructor. Entonces, este vamos a ponerlo ahí con los documentos legales. Acá en el nazi, ¿no ponés que la clase es abstracta o no le ponés abstract? Sí, acá hay que ponerle abstract también. Ah. Si no lo pones, ¿está mal? Sí, está mal porque no se sabe qué es. Y esto, esperen que no me acuerdo dónde era que le decía que a class abstract. Pues no me deja ponerlo antes de class. Entonces, class abstract, documento legal. Esto le pone, o sea, tiene que estar tal cual. Si yo acá en el diagrama dije que esta es abstracta, entonces acá voy a tener que poner que es abstracta. Si no, me va a quedar una inconsistencia. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo que es abstracto, acá tienen que ser abstracto. Si no, yo además no podría hacer el método, que acá no lo vamos a diagramar porque no está. O sea, porque es abstracto. Entonces, si yo hago el constructor de factura, voy. El constructor de factura, Pablo, se hace acá en el nazi, no se detalla en el UML, ¿no? Claro, en UML no se detalla. Este recibía 4, que era string letra empresa cliente C y el array list. No, este no lo vamos a crear. La array list de los detalles, no nos la vamos a complicar tanto con eso. Vamos a poner una instrucción
el constructor de factura que extends documento legal. El constructor de factura, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser super y le va a Super y va pasar a traer los datos de... letra E y C, el cliente. Y listo. En vez de que lo haga en vez de hacer esto mismo que creamos acá en documento legal, en vez de hacer todo esto, como esto lo van a hacer tanto factura como nota de crédito y demás, lo que hacemos es directamente llamamos al super. Entonces, fíjense cómo reuso código acá. Estoy reutilizando código con gracias a la herencia. Esto es parte de las ventajas de la herencia. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Sí, te profe. hago una pregunta. Sí. Entendí, creo, lo de abstracto. ¿Las clases abstractas tienen que tener sí o sí un método abstracto o es indistinto? Claro. O sea, más allá de si tiene o no un método, puede ser clase abstracta. ¿Entiendes la pregunta? Sí, ahí voy a responder las dos preguntas. Esa es la que me hicieron cuándo usar una clase abstracta. Bueno, ¿cuándo voy a usar una clase abstracta? Bueno, una clase abstracta solamente se usa cuando yo quiero que por lo menos uno de mis métodos no lo voy a implementar y le voy a delegar la responsabilidad a las clases hijas de que lo implementen. Eso es cuando voy a usar una clase abstracta. Ahora, una clase abstracta va a ser abstracta si tiene, aunque sea uno de sus métodos, abstractos. Si no tiene un método abstracto, entonces es una clase concreta, se llama. O sea, factura es una clase concreta. En el ejemplo que diste antes de animal, sí. que animal sería una clase abstracta. Sí, porque por ejemplo, a ver, ¿qué cosas puede tener un animal que lo haga, no sé, alimentarse? Alimentarse va a variar, depende del animal. Algunos van a comer carne, otros van a comer vegetales. Entonces, como animal no sabe, animal concreto, abstracto, no sabe con qué alimentarse, la que sí sabe es animal carnívoro, por ejemplo. Esa sí va a saber cómo alimentarse con carne. Y la otra, alimentarse, va a comer vegetales. ¿Se entiende la idea? Ahí. Sí, se entiende. O sea, sí o sí tiene que tener al menos un método abstracto. Claro, tiene que tener un método en el cual vos le vas a delegar la implementación a las hijas. Eso sería una clase abstracta. Perfecto. Y eso me lo permite hacer en toda la herencia. Por ejemplo, en este método, carta, si yo tuviera acá un método que sea obtener valor, que va a ser del 10, ponele no sé, del 12 al 11. El get valor, carta, ¿tiene sentido de que sea abstracto? No. Y sí, porque el obtener valor va a ser de cada tipo de carta. Claro, tiene sentido. ¿Por qué? Porque en las cartas con letra, el as, la K, la J y la Q tienen un valor numérico y hay una lógica que las convierte a numérico. Entonces, si es J va a ser, no sé, el 10, 11, 12 y el as es no sé, el 13, por ejemplo. Mientras que esto va a devolverte un número. Entonces, si yo acá tengo un método que se llame getValor y que me devuelva un entero, esta va a ser abstracta. Carta común, ¿va a ser abstracta o no va a ser abstracta? Sí, va a ser abstracta. ¿Por qué sería abstracta? Y porque también getValor
lo recibe de carta con letra y carta con número. Claro, ¿o no? exactamente. Como este no sabe cómo implementar getValor, se lo va a tener que pasar a las hijas. Estas terminarán siendo las concretas. Y el joker, ponele getValor, le podemos poner que me devuelva 99. Entonces, ya sabes que el joker va a estar por arriba de todo. Cuando vos quieras comparar el joker, el valor del joker va a estar por arriba de todo el resto. O -1, también se le puede poner. Entonces, en la lógica de negocio, cuando lo comparás, decís, si el valor es -1, ya da gana. ¿Se entiende? Pero getValor, yo se lo voy a tener que dar a las concretas. Que la carta concreta, la que yo voy a terminar instanciando, me tenga la responsabilidad de implementar ese valor, ese método. ¿Se entendió ahora? Sí, tengo una consulta. Sí. Volviendo más a cuando iniciaste explicando el tema del override. Sí. Donde antes de ser un método abstracto, vos podés tener un método con el mismo nombre, pero en caso de tener que usarlos en alguno de los hijos, tenés que poner el override, porque si no se va a ejecutar el del padre. Claro, eso es en el caso de que vos tengas una lógica en común y después quieras reemplazarla, pero no necesariamente todas las clases la reemplacen. Claro, por eso yo podría tener, no sé, por ejemplo, ahí en carta, algo que me diga eJoker, un booleano. Y ese método lo tiene únicamente, lo va a tener el override, el joker, que va a devolver un true. Sí. Y si no por defecto, en el método claro, que acá carta va a devolver un false. Y ya no tendría que agregar en cartas con letras y cartas con número ese método. El tema es, cuando vos iteres el array y tengas todas cartas, ¿qué método va a ejecutar? Y cuando le toque a la carta con letra, va a ejecutar el método que está en carta, el del padre. No, porque cuando vos estás, como esta es una clase concreta, no abstracta, cuando vos ejecutes, vos tengas el array, tenga una carta, va a ejecutar el del padre. No le va a importar si es carta común o joker, porque este ya sabe implementarlo. Este sabe cómo pero si está overrideado, va a ejecutar el de los hijos. Si está overrideado, si lo casteas, sí, si no, no. No necesariamente. Yo lo hago en Java y a mí me trae el override de los hijos. ¿Te trae? Bueno, puede ser. Ahí la verdad que justo me agarraste en falso. Pero el tema es que acá vos tendrías la posibilidad de crear una carta, o sea, hacerle new carta. Y este va a tener una lógica, va a saber ejecutarlo. Mientras que si vos esta fuera abstracta, no, sí, pero no la podrías crear. Si yo no quiero, no importa, yo quiero generar una carta. Sí. O sea, quiero ese método ahí, pero solamente en uno. Igual que lo que usamos con el toString. Digamos, yo en el toString, o sea, lo podrías hacer. No necesariamente lo tengo que poner en todos. Claro, pero no en cada objeto me va a buscar el padre, es el mismo concepto. Claro, es el mismo concepto, por eso. Vos podrías tener una lógica general y poder querer pisarla en una de las clases. Si es abstracta, esa lógica, no tiene una implementación por default y cada una de las hijas va a tener que implementarlo. Sí, eso me quedó claro de que esa es la diferencia entre abstracta automáticamente ya te fuerza a que las hijas tengan su override. O el método va puesto ahí. Claro. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Entre tener un método overrideado y un método abstracto. El método abstracto obliga a todas a implementarlo, mientras que un método overrideado puede que una sola de la herencia cambie el comportamiento. Tengo una pregunta más, perdón. Sí. Si vos no necesitas, porque lo que te piden no hace que no necesites crear un método abstracto. Podés crear una ¿La clase deja de ser abstracta? Claro, si vos no tenés ningún método abstracto, la clase deja de ser abstracta. La clase es abstracta cuando tenés, aunque sea un método abstracto. Puedes tener uno o más. Ahí me quedó claro. Hay un tipo especial de clase que se llama interfaz, en el cual absolutamente todos sus métodos son abstractos. Pero eso lo vamos a ver
si llegamos hoy. Pero es lo más probable que la clase que viene. Por eso Dejémoslo. creo que aparece en el Eclipse cuando ponemos el toString, aparece el override porque es un override de la clase object, de cada objeto que tiene Claro. su propio... En realidad es porque vos, claro, estás haciendo el override del toString de la clase object. Ahí va. Ese no es abstracto, porque vos podés hacer un new object. Esa es no es abstracto, lo estás sobreescribiendo. El toString, el equals también lo podés sobreescribir. Podés sobreescribir otros métodos más que no lo vamos a ver ahora. ¿Se entiende ahora la diferencia entre clase abstracta y sobreescritura de métodos? Perfectamente, sí. En este caso, yo no podría tener una implementación acá genérica porque yo necesito que cada una de estas me lo sobreescriba. Y si yo lo pongo genérico y me olvido de sobreescribirlo, me va a imprimir cualquier cosa. Entonces lo pongo abstracto y obligo a cada una de las hijas a que implemente el get tipo documento. Vamos al NASI. Acá vamos a terminar. Ya que tengo el constructor de factura, esto lo puedo copiar. De factura vamos a poner nota de crédito. Esto es lo mismo, pero además le vamos a agregar motivo. Y acá, además del super, lo que vamos a hacer es agregarle a el atributo de la clase motivo, le vamos a poner el M. ¿Se entiende? Ahora, como yo ya acá implementé este método, los métodos abstractos de cada uno de estos, yo acá en el método imprimir reporte puedo reemplazar todo este if y directamente poner acá d.get tipo documento. Vamos a leer los guioncitos que faltan. ¿Se entiende? Imprimir reporte simplemente es, agarro todos los documentos, digo, dame el nombre de la empresa, dame el nombre del cliente, dame el tipo de documento, dame la letra y dame el total. Y el tipo de documento se va a ejecutar cualquiera de estos. O este, o este, o este. Nunca el de documento legal, porque documento legal no lo tengo. Lo mismo, acá yo no creo el constructor, el constructor de documento legal nunca lo voy a poder ejecutar. O sea, yo lo tengo, porque yo lo llamo desde de las clases hijas, pero no lo tengo, nunca voy a poder hacer new documento legal. ¿Por qué? Porque es abstracto. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió el problema y se entendió la solución? Sí, profe. Sí. Sí, creo que practicando por ahí, después del recreo. Totalmente de acuerdo con Era Fernando. justo lo que iba a decir. Vamos a... Es mucho, mucho.